Mm, Hola, ¿cómo están? En este momento vamos a seguir con listas de Python en la propuesta de enseñanza de introducción al Machine Learning en la Universidad de Antioquia. Dentro de este modelo, siempre en toda clase está compuesta por tres momentos que queremos resaltar de aprendizaje asociados al enfoque pedagógico de aprendizaje invertido. El primero es un antes de la clase, en la que se realizan lecturas de los contenidos de clase, se sintetizan las notas de clase y se hacen observaciones de las videoclases. Hay un durante la clase, que es donde se realizan debates, modelaciones y visualizaciones de los datos, y se hacen también prácticas de codificación para enseñar a los estudiantes a entender el sentido del código para realizar las tareas de Machine Learning y cómo afrontar los errores posibles, los errores que siempre surgen en la codificación. Prácticas de codificación en R y Python para nuestro ahora nosotros más que todo lo hacemos en Python. Y un tercer momento, un después, que es de actividades de fijación de conceptos y habilidades, en las que el estudiante debe hacer de cada cuaderno las actividades propuestas en el cuaderno de evaluación asociado. Entonces el estudiante en este momento debe realizar las tareas propuestas en los cuadernos de evaluación asociados a cada cuaderno de presentación, a cada cuaderno de clase, de cada clase en esta propuesta. Esos son los tres momentos. Para ejecutar esos tres momentos, nosotros en este momento queremos recordar que tomamos listas, las listas de Python, esa estructura de Nicholas Shurman en primera instancia, y luego lo vamos a hacer desde Wes McKinley. Entonces, para antes de la clase, que es la lectura de contenidos, la sintetización de los mismos y las observaciones de las videoclases, en este caso de las videoclases, empezamos entonces con cómo puedes crear una lista vacía. Entonces, una lista vacía, aquí le podemos poner lista 1, simplemente le das nombre y escribes luego el operador de asignación, que es en Python el igual, y luego unos corchetes abierto y cerrado. Ya con eso creas una lista vacía, es decir, una estructura sin datos, una estructura mutable, sin datos. Y cuando decimos mutable es que podemos cambiar su longitud y cada uno de sus datos que la componen, es posible modificarlos después de haber creado la lista. Eso que queremos decir con mutable. Entonces aquí ponemos mutable, significa que su longitud, es decir, la cantidad de datos, su longitud y los datos contenidos son modificables después de haber creado la estructura, un contenedor de información. Le ponemos un después y después miren que entonces esta lista 1 yo puedo simplemente escribir su nombre. Si le doy acá ya me va a decir que no, porque no se llamaba lista, entonces me da un name error. Le digo lista, no, ya se llama lista 1, -1, entonces ahí sí me muestra una lista vacía en la línea de salida.
Ahora, ¿cómo le metemos datos? Con el método append. Entonces de aquí es donde podemos agregar, este es el método append, es un modificador de la longitud de una lista, de esta estructura de datos. Entonces las listas sí tienen método append, mientras que las tuplas no, o método para agregar datos. Entonces aquí a esa lista 1 le agregamos, por ejemplo, el 7. Entonces la escritura es a la lista 1 punto append, y entre paréntesis le pones el valor que quieres o el dato que quieres agregar a la lista, que puede ser de tipo entero, o de tipo lista 1, o de tipo append, que puede ser de tipo float 1.3, o puede ser de tipo string, lista 1.append string, por ejemplo, marco, o puede ser lista 1.append, o puede ser de tipo booleano, true, por ejemplo, o puede ser simplemente decirle que agregue un espacio vacío. Entonces le ponemos lista 1.append y le agregas un espacio vacío que se le escribe es none en Python. Así ya los agrega. Aquí nos dice, bueno, nos dio un error de attribute error, un error de atributo, y es porque él nos dice que las listas en el mensaje object has no attribute append, pero dn, así, porque ese método no se llama así, no es dn sino nd. Entonces aquí le cambiamos nd, y ya cuando él lo tiene bien organizado, a ver si te hace todo. Entonces así le hemos agregado a la lista vacía un 7, un flotante, un dato entero, un 1.3, un dato flotante, un marco, o sea, un dato tipo string, un true, un dato booleano, y un none, un dato vacío. Y cuando le decimos que esa lista 1 no la muestre, entonces le decimos, efectivamente nos muestra el dato tipo nt, el tipo float, el tipo bueno, este es tipo 7 otra vez, el tipo flotante, el tipo string, el tipo booleano y un dato vacío. Uno ve que es un dato vacío porque a pesar de que aquí ya hay 2, 4, 5, 6, 7, cuando le pides la longitud a esa lista con la función len, a esa lista 1, él te dice que hay 7 datos, 2, 4, 6, 7, hay 7 datos, a pesar de que en uno no hay valor asociado al haber puesto el none. Entonces la función len me da la longitud de la lista, y el método append pues lo que hizo fue hacer que la longitud de la lista fuera modificable. Luego pues aquí le podemos ya borrar ya podemos mostrar que podemos generar una copia de las listas. Entonces Nicolás Schurman ya nos va a enseñar en la siguiente parte y cómo generas una copia de una lista dada. Entonces cómo generar una copia de una lista dada. Esas copias es muy importante hacerlas porque las modificaciones a las copias no modifican el objeto original si se hace con el método copy. Entonces, el método copy es para poder hacer una réplica de una estructura de datos en la que modificar la réplica no modifica la lista original. Entonces esa es una de las razones. Aquí les ponemos en nuestro cuaderno. Entonces el método copy, aquí lo delimitamos entre tilde invertida, copy, método, entonces lo ponemos terminado en paréntesis, crea copias,
que pueden ser modificadas sin modificar el objeto original. Bueno, entonces así ya tenemos, aquí les muestro el ejemplo de, puedes crear una lista con nombre lista, o le podemos llamar una lista 2, y la genera con datos 2, 4, 6 y por ejemplo 8, con puros números pares, y luego esa lista vas a generar de la lista 2 con el método copy una lista 3. Entonces así generas una nueva variable, lista 3, con el operador de asignación, y al lado derecho lo que pones es la lista 2.copy, es decir que la lista 3 va a ser la copia de lista 2. Así lo copias y él te dice, él te muestra efectivamente esa copia 3, y lista 3, aquí le ponemos lista 3 y nos la muestra. Y lo bueno es que a esa lista 3, a esa última, si le modificamos el primer elemento, o sea que el acceso a ese, el primer elemento es el que tiene índice 0, lo agregamos, lo cambiamos por un -1, pues entonces vemos de que efectivamente no lo modifica. Mire que ya el primer elemento no es, antes era el 2, ya es el -1. Aquí ya borramos este, y así uno puede visualizar, aquí podemos borrar esta línea, a la lista 2, -2, y a la lista -3, que debería llamarlo mejor -3, para ver los cambios. Bueno, entonces acá a mí me hubiera gustado seguir la anotación de las listas con el guión bajo antes del número. Entonces así generamos la lista 3, y aquí me muestra efectivamente que la lista original 2, 4, 6, 8, la lista 2, y la lista 3 con el primer elemento cambiado a -1. Entonces así, y miren que cuando llamamos de esta manera en un cuaderno Jupyter, él nos genera una tupla de Python. Entonces cuando llamamos a los objetos con su nombre, separados por coma, él nos va a generar una tupla de los valores asociados a ellos. Así ya tenemos eso. Ya luego vamos a cambiar una lista sin necesidad de volverla a crear. Bueno, eso ya no tenemos que denotarlo más. Y ya en el próximo video vamos a hablar sobre cómo contar los elementos y calcular la longitud de una lista. Y seguiremos después con la parte de West McKinley, no sin antes siempre recordar el cuidado de la salud mental y el descanso. En este caso vamos a hablar sobre qué es meditación, que se trata de una práctica que consiste en concentrar la atención sobre un pensamiento, un objeto externo o la propia conciencia. Existen diversas formas de meditación, desde prácticas religiosas hasta terapéuticas. Diversos estudios aseguran que las técnicas de meditación pueden contribuir a mejorar la concentración y reforzar la salud tanto mental como física, porque van íntimamente ligadas. Una de las características, o sea que van muy ligadas, la salud mental y la salud física, y una de las características principales de la meditación es el estado de concentración sobre la realidad del momento presente. Esto lo toman del libro de Diario de Yoga de Xuan Lang Trinch, editorial Grijalbo. Aquí nos muestran muchas fotografías bonitas sobre esas posturas de yoga que ayudan a mejorar nuestra salud mental. Muchas gracias.